Buenas noches. Primero que todo, a agradecerles la asistencia a este jueves de deslinde que versará sobre Curiosity, un robot que se encuentra en este momento en suelo marciano haciendo una serie de estudios bastante importantes para el conocimiento científico en general y el conocimiento astronómico en particular. En la noche de hoy nos acompaña el doctor Raúl Joya, quien es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. El doctor Joya es ingeniero mecánico, hizo una especialización en astronomía en la Universidad Nacional y sus estudios de maestría en la Universidad, y ha sido uno de los divulgadores colombianos más importantes del conocimiento astronómico. Entonces, le damos el agradecimiento pues al doctor Joya por su colaboración en esta conferencia. Bueno, buenas noches. Pues muy interesante pues poder contar con este público pues tan selecto para hablar de algo que recientemente está pasando en los cielos del planeta Tierra. Aunque usted no lo crea, hablando para todos, hay cuerpos celestes que se pueden observar a simple vista y no los reconocemos. La máquina está realmente allá, pero lo importante es ver nosotros qué podemos apropiar de eso aquí como colombianos, qué podemos observar realmente, qué podemos hacer. Vamos a tener en cuenta muchas cosas, pero súper importante que sepamos reconocer en dónde estamos y para dónde vamos. Todo esto de la astronomía, todo este cuento es básicamente una ubicación geoastronómica. Permítame, voy haciendo algunos apuntes. Nos preguntamos que por qué los colombianos somos así o somos asá. Resulta que nunca nos hemos detenido a pensar realmente por qué en nuestro país no hay estaciones, por qué nuestros procesos para la planeación y la organización es diferente a la gente de las civilizaciones de Europa o después los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y todo obedece a una posición geoastronómica, ¿sí? Eso también va a responder al final por qué estamos llegando a Marte. ¿Por qué está el hombre, el ser humano, invirtiendo dinero en Marte, teniendo realmente tantas cosas también en la Tierra por solucionar? El caso es que el planeta Marte está allí desde hace más de 4.000 millones de vueltas que le ha dado la Tierra al Sol. Más o menos nuestro sistema solar tiene una edad de 5.000 millones de años. Las estimaciones más grandes de los astrónomos por los estudios que se han realizado. Y nos hemos dado cuenta que nuestro planeta Marte, que nos acompaña, se pudo distinguir desde siempre. Es decir, no hay un descubridor del planeta Marte. ¿Qué planetas ustedes recuerden tienen un nombre debido o un descubrimiento debido a algún ser humano que lo haya descubierto? Tenemos a Mercurio, que siempre se observó, a Venus, que siempre se observó, Marte, que siempre se observó, Júpiter, que siempre se observó, Saturno, que siempre se observó, o sea que no van a encontrar ni un Sánchez, ni un Sagan que haya descubierto esos planetas. Estaban ahí, desde siempre han estado ahí. En cambio, Urano, Neptuno y de ahí para adelante, esos cuerpos celestes han sido descubiertos gracias a las técnicas de la ciencia, por la observación por telescopios, por los cálculos matemáticos, los cálculos físicos, ¿no es cierto? La recopilación de la observación a simple vista. Entonces, es muy importante encontrar y llegar al tema que el planeta Marte siempre ha estado ahí. ¿Por dónde se observan los planetas? Mercurio y Venus, ¿hacia qué puntos cardinales los vemos? Bueno, les cuento. Ustedes han visto que el Sol se mueve de qué punto cardinal a qué punto cardinal. Bueno, y hemos visto por lo que nos han enseñado que todo el sistema solar está andando como en un mismo plano, o están andando como los electrones y los neutrones dando vueltas indiferentemente. ¿Cómo estamos organizados? Como en un LP antiguamente, hoy como un DVD modernamente. Todos como en el mismo plano, está el solecito y todos los planetas girando alrededor del Sol, en diferentes órbitas, cada uno por su camino, por su ruta se llama la órbita. Los que están más cerca al Sol giran más rápido, los que están más lejos giran más lentos. Eso obedece ya a leyes de la mecánica celeste.
Entonces encontramos que Mercurio y Venus son planetas que giran muy cerca al Sol. Y por lo que tiene una órbita más pequeña que el de la Tierra, los vamos a ver siempre más cerquita al Sol. Entonces a esos planetas los vamos a ver en el amanecer o en el atardecer cerquita al Sol. Ustedes han escuchado que las personas que viven en el campo hablan del lucero de la mañana, el lucero de la tarde, vespertino, mañanero, no sé si lo han escuchado. Ellos se refieren a eso. O también ustedes a veces dicen, no, es que siempre veo una estrella brillante junto a la luna, que siempre está... No, realmente todo se está moviendo, no hay quieto. Ni siquiera las estrellas que ustedes ven en las noches están quietas. Cada una de esas estrellas se está moviendo, aunque sea un poquitico, se está moviendo. Todo en el universo se está moviendo, no hay nada quieto. Así como aquí sobre la Tierra hay movimientos telúricos, etcétera, etcétera. Allá en el firmamento todas las estrellas están moviendo. Lo que pasa es que no se mueven tan rápido como para cambiar los mapas del cielo todos los años. Entonces, Mercurio y Venus son planetas que vamos a ver siempre antes de la salida del Sol o, dependiendo de la época, después de la caída del Sol. Para esta época, Venus está observándose en las madrugadas, muy bonito. Para los madrugadores van a buscar seguramente a partir del 13 de octubre o 12 de octubre la luna muy bonita en la madrugada y hay un punto muy brillante, no es una estrella, es el planeta Venus. Ya Mercurio es más difícil de ver. Por ejemplo, Galileo se dice que prácticamente murió sin observar a Mercurio, siempre está muy cerquita al Sol y en la latitud que él vive, que es por el lado de Italia, ¿cierto? Que él vivía, pues era muy difícil observarlos. Nosotros, por la posición ecuatorial en la que estamos, es más fácil observar los planetas Mercurio y Venus. Después entonces vamos a encontrar que Mercurio y Venus se ven al amanecer o al atardecer. Y si al mediodía tuviésemos aquí el Sol y hubiese un eclipse total de Sol, es decir, la Luna tapa el Sol, podríamos ver en dónde estaría Mercurio y Venus en su traslación alrededor del Sol, ¿ok? Y los podríamos ver aquí encima. Mientras tanto, solamente se ven el amanecer y el atardecer. Nunca los vamos a ver ni en el norte ni en el punto cardinal sur. Solamente... Y también les quiero contar que Venus se confunde mucho con un objeto volador no identificado. Muchas personas nos llaman a la universidad a decirnos que hay un objeto brillante que se está desplazando, que ellos han puesto así la mano y ven perfectamente el punto y que a la media hora el punto ya se ha desplazado. Resulta que la Tierra va rotando. Y al ir rotando, pues se va quedando la rotación del día y la noche. Entonces, así como el Sol va bajando, entonces se va a ir desplazando. Eso era Mercurio y Venus, pero Marte, ¿qué pasaba con Marte? Ya dijimos que era observable a simple vista, o sea que mucha gente lo tenía identificado, desde los antiguos, desde todas las épocas, no tiene nombre que lo haya descubierto. Pero ¿qué pasaba con Marte? A Marte lo observaban, un punto rojo, que se movía durante todas las noches, se observaba, digamos todos los días atardecía, y Marte se iba moviendo cada vez un poquitico entre las estrellas, entre comillas, fijas. Entonces las estrellas que se movían las llamaban planetas, eran las estrellas errantes, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, eran las estrellas errantes. Entonces Marte, que era la rojiza, hacía algo bien simpático, estaba desplazándose y de pronto como que frenaba. Y seguían transcurriendo los días y se veía que se devolvía. Y de pronto volvía a arrancar. O sea, con la suma de los días usted puede hacer un mapita de ver que esa estrella errante, llamada planeta Marte, hacía una figura, hacía un loop, hacía un giro, un lazo en el firmamento. Entonces eso llamaba mucho la atención a los antiguos, qué estaba pasando con eso. En Colombia se ve entonces sobre la zona de oriente a occidente por donde se mueve el Sol. Después pasamos, después de Marte, Júpiter, Saturno, también por la misma zona. Júpiter ya se está viendo casi a 11, 12 de la noche salir por el oriente muy bonito, a medida que la Tierra va rotando, se va levantando por el punto cardinal oriente y no es nada más que el gran planeta gaseoso gigante que brilla mucho. Saturno en este momento está prácticamente con el Sol al atardecer. Ya está muy difícil de observar a simple vista porque está con el Sol. Pero todo esto que les hemos mencionado hasta aquí, hasta Saturno, observables a simple vista. Y con un pequeño binóculo de telescopio se pueden apreciar en algunos casos a Venus con fases y después a Marte muy pequeñito, un pequeño puntico. Recuerden, como vamos a ver ahorita en las diapositivas, Marte es la mitad del tamaño de la Tierra. En cambio Venus es del mismo tamaño de la Tierra y está más cerquita a Venus. Júpiter con sus lunitas, las que vio Galileo en 1610, y Saturno con el gran anillo. Con un binóculo
de alguna potencia se podría ver, pero preferiblemente un pequeño telescopio. Entonces, la historia del planeta Marte impacta mucho a los humanos. Ese punto rojo que puede para muchos en la historia simbolizar al dios de la guerra, ¿no? Ares, el rojo, el sangre. Y hay una cosa muy interesante, en estos movimientos de Marte que les estoy contando, su movimiento que técnicamente se dice el movimiento retrógrado de Marte, muchas veces rivalizaba con otra estrella muy brillante que hay en la zona del firmamento que se llama Antares, que es la estrella más brillante de la constelación, la figura, que forman varias estrellas unidas con puntos imaginarios que se llama el Escorpión, es la estrella más brillante. Entonces, a ese planeta, Ares, Marte, también tenía entonces su rival antes que Ares, se veía que en algunas ocasiones del año salía antes y se llamaba Antares. Entonces, la mitología pues y la historia hace que personajes como el señor H.G. Wells cree una novela, perdón, alrededor de una supuesta invasión que tienen los marcianos a la Tierra porque allá ese planeta se estaba agotando todos sus recursos naturales. Y esto pues lógicamente bien llevado para la época del siglo pasado, antes del año 50, atraía más gente que los realities y todo el mundo estaba pegado a la radio en esos momentos. Tanto así que muchas personas que prendieron el radio, porque eran radionovelas, digámoslo así, causó gran inquietud pensando que realmente estaba sucediendo. Hubo pánico en el noreste de los Estados Unidos pensando que había una invasión de los marcianos. No sabemos si hoy en día estamos invadidos y no nos damos cuenta, ¿no? Eso es otra cosa. El caso es que eso empieza a gestar mucho el tema de los marcianos, los extraterrestres. ¿Existen o no existen? ¿Están aquí? ¿Están allá? ¿No se dejan ver? ¿Usted no está en capacidad? ¿No está en el nivel? Pues hay muchas teorías respetables. El caso es que aquí vamos a tratar lo que con los aparatos hemos podido trabajar e investigar. El dios de la guerra, Ares, presentaba entonces un punto rojo. No sé si podemos apagar aquí la luz un poquito para ver la diapositiva. Entonces fíjense ustedes aquí, gracias, cómo se observa que si realiza una fotografía, ustedes pueden hacer esa fotografía con una cámara, algunas pequeñas que dicen M de manual lo pueden lograr esta foto. Sencillamente es sin ningún telescopio ni nada, acuérdense que eso se ve a simple vista. Entonces usted coge su cámara, la pone en un trípode y le pone en manual que le tome una imagen de 10 segundos. Ubicando dónde está el planeta Marte, lógicamente tiene que previamente buscarse en internet o en el observatorio el punto de ubicación donde está Marte. Y ese punto rojo usted puede ir logrando una imagen cada 4 días o cada 5 días. Y después en una misma imagen las plasma todas y se da cuenta el movimiento que les estaba anunciando. Eso lo explicaba en un entonces el señor Ptolomeo de la siguiente manera. Decía que los planetas giraban alrededor de la Tierra, o sea que la Tierra era el centro del universo, del cosmos conocido, y que Marte, por ejemplo, entonces en vez de girar alrededor así constantemente, giraba era haciendo bucles alrededor de la Tierra. Si yo fuera la Tierra, Marte giraba alrededor de la Tierra haciendo bucles, y que por eso hacía esta figura. Pero mucha gente no se convenció de eso, y solamente es cuando llega Copérnico y le da la vuelta al tema, y dice, no, el Sol es el que está en el centro del universo, del cosmos, y la Tierra es un planeta más que gira alrededor de la Tierra, y Marte es un planeta que gira también alrededor del Sol, pero este fenómeno que ustedes ven aquí simplemente es un fenómeno de apreciación. Es decir, como cuando ustedes van en dos carros, van en un carro y van a pasar otro carro, y ninguno de los dos está variando su velocidad, pero en un momento dado uno siente como que el que está a la derecha, que uno está sobrepasando, se frena. Simplemente es cuestión de apreciación con respecto a los objetos que están de fondo. Entonces aquí los objetos de fondo son las estrellas y Marte siempre está moviéndose a la misma velocidad. Lo que pasa es que como la Tierra tiene una velocidad más rápida de traslación alrededor del Sol, pues al lograr diferentes imágenes contra las estrellas del cielo se da cuenta uno que simplemente es que la deja atrás entre comillas a Marte y contra las estrellas del fondo se nota que hay como una retrogradación y cuando ya la Tierra va más adelante en su traslación alrededor del Sol,
pues ve como que Marte otra vez está andando. Y Marte nunca ha frenado, siempre está por su pista, por su recorrido, andando. Simplemente es un fenómeno solamente de movimientos relativos. Bueno, entonces con Marte llama la atención que ese planeta que ustedes ven ahí ya es una fotografía lograda con el telescopio espacial Hubble. O sea, los telescopios que están fuera de la atmósfera logran estas imágenes. Esto no se puede hacer con un telescopio aquí en la Tierra. Son telescopios que están girando alrededor de la Tierra o también naves que ya están girando alrededor de Marte y que logran estos detalles. Lo digo también porque hoy en día ustedes ven muchas imágenes bonitas de colores en Internet y la gente se ilusiona que al poner el ojo en un telescopio lo van a ver así de grande. Primera clase de uso de un telescopio. Casi todo se va a ver en blanco y negro. No se ven colores. No se va a ver como las páginas de la NASA. La NASA tiene que hacer esto es para poder recoger más, recolectar más impuestos para poder haciendo investigación. El científico está dedicado a qué está compuesto el suelo marciano, si hay atmósferas o no, si hay, qué temperatura tiene, etcétera, etcétera. Pero para la gran cantidad de personas, pues está aportando dinero por la investigación y porque sean fotos bonitas. Entonces, cuando ustedes pongan un ojo en el telescopio, recuerden que se va a ver muy pequeñito. Marte se va a ver no más allá de 3 milímetros, no esperen a verlo mucho más grande. Entonces, Marte tiene características, pues, partes oscuras, partes más claras. Vamos a darnos cuenta ahora de una leve atmósfera que posee y que a medida que el hombre quiso saber más de ese planeta, llegar allá, y más aún cuando estaba el proceso ya de la Luna andando, en el proyecto de la Luna prácticamente se llega a la Luna en el 69, sí. Desde el 60 inician pilísimo los gringos a trabajar con los rusos. En la carrera que están manejando los dos países llegan primero los rusos. No, los rusos se llevan por delante todo, llevan el primer hombre a la luna, el primer hombre en el espacio, la primera mujer en el espacio, el primer perro en el espacio, el primer satélite en el espacio, el primer vehículo lunar sobre la superficie lunar. Muchas cosas. Lo que pasa es que a ellos se les murió el científico duro de sus cohetes y fallaron los cohetes grandes. El Saturno V era el cohete que llevaban los Estados Unidos y el cohete de los rusos desafortunadamente falló varias veces. Y eso hizo que perdieran la carrera al espacio, si no estarían muy diferentes las cosas, ¿no? Claro está que pues hoy en día pues no hemos vuelto a la luna, se acabó esa carrera, ahí está, veremos. Entonces vamos a darnos cuenta que el planeta Marte presenta muchos cambios en su superficie, y nadie sabía por qué. Los telescopios aquí hasta el año 60 mucha gente pensaba que en Marte había mucha vegetación y que dependiendo de la posición de Marte alrededor del Sol presentaba estaciones como en la Tierra. Entonces ellos decían que, por ejemplo, aquí estaba en una no había vegetación y aquí había mucha vegetación. Hoy en día les puedo contar rápidamente que esto es una tormenta de arena que cubre todo el planeta y aquí no está con la tormenta de arena y que se ven superficies altas y superficies bajas de Marte y que presenta capas polares como la Tierra y que sí dependen de la posición del planeta alrededor del Sol. Vemos que Marte tiene una variación de temperatura muy grande. Aquí en esta columna no alcanzan de pronto a distinguirlos de atrás, pero les cuento que desde su superficie hasta la parte más alta va desde los 400 a los menos 20 grados centígrados. Y lógicamente eso hace que la variación de, por ejemplo, velocidades del viento, la presión, la densidad del aire, pues varíe mucho. Entonces, cuando uno quiere poner una máquina aquí a caminar sobre la superficie marciana, tiene que conocer muy bien todo esto. Entonces, para enviar una máquina a Marte, no era sino más como a la Luna. Era un proceso diferente. Tenía que pasar a través de un gas. Y ustedes han escuchado pues que solamente hemos encontrado una composición de atmósfera en la cual el humano pueda vivir, pues solamente en la Tierra. No hemos encontrado otra superficie y otra atmósfera que pueda contener oxígeno en las cantidades que el ser humano necesita. Entonces, por esto, todos los primeros equipos que vamos a mandar a Marte es estudiar su atmósfera, su altura, su densidad, la presión. Cuando estamos mirando a Marte, resulta que va variando su tamaño.
A veces se ve de 2, 3 milímetros en el telescopio, a veces se ve como de 9, 10 milímetros en el telescopio. Eso no depende de casi del telescopio, sino más bien dónde está parado Marte. Aquí el Sol, la órbita de Mercurio, la órbita de Venus, en azul la órbita de la Tierra y aquí la órbita de Marte. Como la Tierra gira más rápido que Marte, la Tierra va encontrando o alcanza Marte cada número de años. Se llama el periodo sinódico. Y esto pues lógicamente hace que, por ejemplo, en el año 95 la Tierra estaba acá, Marte estaba acá, había solamente 65 millones de millas en el año 95. En el 97 había 60 millones de millas, o sea, más cerquita. En el 99, 54 millones de millas. En el 2001, 43 millones de millas. Y en el 2003, 35 millones de millas. Entonces resulta que en el 2003, por ejemplo, es cuando los planetas estaban relativamente más cerca. Fíjense que cada 2 años aproximadamente se daba el encuentro entre los planetas, o sea, daba una vuelta a la Tierra, 2 vueltas y se encontraban, una vuelta y 2 vueltas y se encontraban, una vuelta y 2 vueltas y se encontraban. Entonces, cuando estaba aquí bien cerquita, miren el tamaño de Marte, era muy favorable versus el tamaño más pequeñito. A partir del año 2003, que fue la oposición de Marte, es decir, que vamos a encontrar el Sol, la Tierra y Marte a este lado, es decir, opuesta al Sol, Marte opuesto al Sol, es cuando se ve más grande. Desafortunadamente por Internet, y hoy que estamos muy pegados a esta red, desde ese año se quedó pegado un bulo o un correo OAX, como lo diríamos, un correo falso. Y es que, por favor, estén pendientes este octubre, que Marte se va a ver igual de grande a la luna llena. ¿Sí les llegó alguna vez? Y toda la gente pues creía, lógicamente, pues si lo dice Internet es cierto. Pero resulta que nuestra labor era tratar de decirle a la gente, no, eso no es así. Marte, si se llega a ver Marte del tamaño de la Luna, pues olvidémonos del planeta allá, ¿no? Entonces, seguramente ya se vino encima de nosotros a estrellarnos. El caso es que eso es falso y además no va a aparecer un segundo y se desaparece. Ese proceso no está calculado que se dé por ningún lado, entonces no va a haber un acercamiento de Marte de tal tamaño. Lo máximo que se logró fue este en el 2003 y creemos que en el 2200 va a volver a ser similar. O sea que no hay otra oposición tan favorable como la del 2003, que le hicimos bastante ruido para que la gente saliera a mirar el punto, a simple vista se veía el punto luminoso muy bonito, muy brillante, pero nunca alcanzaba, por ejemplo, el tamaño de Júpiter o el de Saturno, que se ve espectacularmente brillante y que prácticamente todo el año permanece del mismo brillo, varía muy poquito. Entonces la invitación a que se vea en esa parte. Entonces, ¿qué pasa con Marte? Empiezan a observar a Marte los primeros personajes que tienen telescopios de buen tamaño, porque realmente el telescopio que hizo Galileo era como en centímetros, de 4 centímetros de diámetro. Hoy en día el telescopio más grande no tiene 4 centímetros de diámetro. El telescopio, digamos, de una sola pieza más grande tiene alrededor de 10 metros de diámetro. O sea, pasamos de 4 centímetros a 10 metros de diámetro. Colocados en sitios pues buenos donde no haya nubosidad, no haya humedad, las condiciones atmosféricas sean estables, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos sitios en el mundo? Hawái, las Islas Canarias, Chile, como los principales. Aquí no podríamos hacer un gran telescopio porque las condiciones meteorológicas no nos lo permiten. Pues tendríamos un elefante blanco donde hiciéramos un telescopio de 5 metros de diámetro, no vale la pena. Entonces, bueno, en Puerto Rico hay uno grande, pero es una antena grandotota, no es telescopio. Ese hace astronomía en otra línea y ese tiene 305 metros de diámetro, pero es una antena como parabólica que está en el piso, la de Arecibo. Bueno, en esa época los telescopios más grandes están entre 10 y 15 centímetros de diámetro de buena calidad, 25 centímetros de diámetro las lentes. Y cuando ponían el ojo de Marte, este es el plano desarrollado de Marte. Era una esfera, pero así lo proyectan para que podamos comprenderlo. Y se veían esas rayas y esos puntos. Entonces el italiano Schiaparelli, él decía que eran canales, y lógicamente, modernamente se explica que la gente al ver puntos muy marcados y algunas zonas oscuras, con la observación se tendían a formar líneas. Y empezó una gran fiebre por ver quién podía marcar más este tipo de fenómenos topográficos o martográficos, como se diga. La Tierra sería topografía, pero
Entonces empezaron a hacer canales y es más, llegó el tema de que eran canales de agua, que porque la gente de Marte estaba sedienta en lo del Ecuador y tenían que bajar agua de los polos y subir agua del polo sur y bajar del norte, por decirlo así, para poder mantener a la civilización. Entonces que esos eran canales, o sea, de algo geográfico pasó a algo de canal de ingeniería. Entonces le metieron más tema al cuento de, de los marcianos trabajando sobre la superficie de ese planeta. Entonces, estos dos señores, Schiaparelli en este caso, y en esta otra diapositiva es Percival Lowell, trabajan desesperadamente por poder descifrar el tema. Y realmente mueren sin tener la respuesta adecuada, que solamente cuando llegan las primeras naves a Marte es que se explica qué es lo que está pasando allá. Hay grandes canales, sí. Se dice que mucho más grandes que los que tenemos en el cañón de Colorado. Entonces estos son grandes longitudes de kilómetros y bastante grandes. Imagínense que la montaña más grande del sistema solar está aquí en Marte, Monte Olimpo. Tiene 27 kilómetros de alto, tiene el Monte Olimpo. Es bien chévere porque imagínense que la punta de él se dice que sobresale la atmósfera. O sea, si usted quiere ir fuera de la atmósfera, simplemente subir el Monte Olimpo. Hay para los escaladores, ¿no? Facilito. Bueno. Aquí está el Monte Olimpo, véalo. Se observa como una gran mancha en los telescopios que tienen pues más o menos de 15 centímetros de diámetro hacia arriba. Ya uno empieza a apreciar a Marte con algunas características. Ahí ya usted puede coger su cuadernito, dibujar a Marte con los polos, no sé qué. Y recuerden, dependiendo de la época del año, pues, que esté más favorable, porque hay veces que, como veíamos, la oposición es cuando está el Sol, la Tierra y Marte. Pero cuando está el Sol y la Tierra a un lado, pero Marte está al otro lado del Sol, ya es muy difícil observarlo y sea muy pequeñito. Estos sitios que tenemos acá son las partes principales en donde se han hecho algunas simulaciones del planeta Marte, de la topografía de Marte, para poder realizarle simulaciones. Todo esto se basa en la robótica, en los carros marcianos, en instrumentación guiada desde la Tierra o inteligente para poder hacer los trabajos de investigación. Es que estoy viendo que aquí en estas diapositivas nos está saliendo una información importante. Bueno, aquí está un personaje hacia el año 80 y 88, ¿cierto? Este señor, que es un astrónomo, era un astrónomo, ya falleció, se dio cuenta de varios fenómenos en el sistema solar. Uno de ellos era el del efecto invernadero. Aquí la llaman calentamiento global, pero el efecto invernadero, él fue el primero que empezó a hablar de eso, porque se dio cuenta que en el planeta Venus los rayos solares incidían y la atmósfera venusina lo chupaba, no lo reflejaba, o sea, se los cogía todos. Entonces era un calentamiento permanente del planeta. Si existe el infierno, allá debe ser. Entonces, él empezó a hablar de eso, pero también se preocupó mucho por la conquista del planeta Marte, por llegar allá y estudiar el planeta. Entonces aquí está al lado de una de las primeras naves que son las Vikingo. Esas naves Vikingo se desarrollaron para hacer prácticamente un estudio del suelo de Marte y de pronto encontrar vida. Es increíble, pero estas máquinas se enviaron en el año 76. Funcionaron, recogieron las muestras con bracitos y toda la cosa. Estas naves Vikingo, vean el tamaño, eran grandes cohetes lo que estaban realizando la investigación. No como las que posteriormente se han mandado, eran grandes máquinas. Y con ellas empezaron a desvelar los primeros secretos del planeta. Primero que todo, pues que no había vegetación por todos lados como se imaginaba. Para Marte encontramos que hay una gran cantidad de misiones. Aquí estamos simbolizando en esta gráfica el planeta Marte y con estos círculos el nivel de acercamiento que tuvieron. Por ejemplo, aquí hay solamente 3 misiones que pudieron llegar a la parte más superior del planeta, esta otra, unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el resto son que están orbitando el planeta, y también en color azul las que han podido funcionar o las que no han funcionado. Más del 50% de las misiones que se han enviado a Marte han fracasado. Muchas personas decían era porque los marcianos las desactivaban. Pero realmente es porque hayan fallos, hayan cálculos. Todo esto es ingeniería
Pues nosotros desde nuestra universidad estamos trabajando ya un segundo satélite que se llama Libertad 2 y estamos trabajando con las facultades de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones, Electrónica, Industrial y ahora la de Ambiental para desarrollar y apropiar conocimientos en esta temática, muy importante. Entonces, les comento que la gran mayoría de estas misiones fallaban. Un ejemplo típico y una colaboración entre europeos y americanos. Manejan diferentes patrones de medida, pulgadas, centímetros, por ejemplo. Y los ingenieros no se dieron cuenta y las naves que tenían que entrar a determinada altura sobre la superficie, botar un escudo de protección, abrir unas paracaídas, lo hacían a mal tiempo y lo estrellaban contra la atmósfera, porque se han dado cuenta que en vez de poner 50 kilómetros ponían 50 millas. O sea que ellos también se rajaban como en el colegio y en la universidad, se rajaron estrellando las naves. Otras simplemente los líquidos sometidos a esas grandes radiaciones que están en el espacio, en otros casos las vibraciones de la máquina saliendo de la Tierra, pues modificaban muchas veces el robot y eso hacía que la nave pues no tuviera éxito y se diera al traste con la inversión y con el trabajo de muchos años de los científicos. Las primeras ondas, pues lógicamente, como les mencionaba anteriormente, eran orbitadores, girando alrededor del planeta. Los Estados Unidos han utilizado mucho los satélites alrededor de la Tierra, de Marte, para que posteriormente, cuando aterricen sus naves, estos satélites sirven de repetidoras para mandar la señal a la Tierra. Acuérdense ustedes que Marte está a bastantes millones de kilómetros de nosotros y cualquier señal de aquí a allá pues gasta su tiempo, no es inmediata. Esas señales tardan en las mejores condiciones aproximadamente de 30 minutos a 45 minutos para tomar una señal. Me explico, si el robot que esté aquí, por ejemplo, este está al borde de un abismo y va y le pregunta al científico, ¿ando otros 20 centímetros o paro? Entonces él le tiene que mandar la respuesta, se demora, y vuelve, etcétera, etcétera. Esta imagen que está aquí a la izquierda es de las primeras máquinas que llegaron, que fueron las Vikingo que les mencioné. Previamente estaban las Mariner que estaban trabajando y las Mars de los rusos. Hubo Mars 4, Mars 5 y Mars 6. Posteriormente empieza, ya después del año 95 en adelante, a mandar los famosos carros marcianos, los exploradores marcianos. Aquí, por ejemplo, tenemos el Sojourner, el carrito más pequeño que tenía aproximadamente unos 40 centímetros de largo, que hacía la tarea de explorar la superficie de Marte. Él iba guardado dentro de una máquina nodriza, digámoslo así, una máquina madre, que se abría como una flor y de uno de sus pétalos salía el carrito a caminar y realizó sus tareas de investigación, y observó y etcétera, etcétera. Posteriormente vinieron los Pathfinder, que eran los carros exploradores marcianos, que fueron dos, el Opportunity y el Spirit, dos carros que ya tenían un tamaño mucho más generoso, estamos hablando más de 1 metro, y los cuales fueron diseñados para trabajar solamente 3 meses, pero realmente llevaron más de 6 años trabajando y han enviado gran cantidad de información. Y hay lógicamente otras misiones de tipo robot, pero que quedaban estáticas, como las que llegaron al polo de Marte para comprobar si había agua o no a Marte, y ahí se dio la prueba reina que sí había agua, pero lógicamente no comestible, no para beber, sino lógicamente está combinada con otros elementos químicos. Y después viene a lo último ya nuestra misión Curiosity. Fíjense todo lo que ha pasado para que Curiosity esté llegando ahorita a la Tierra, a Marte. Esos satélites, como el que está aquí en primera imagen de los rusos, bastante grandes, estos son los paneles solares los que permiten recibir la energía solar y alimentar todo el sistema del satélite. Aquí estas grandes bolas son almacenamiento de combustible y aquí las antenas de comunicación. Todas estas sondas, que en este caso son orbitadores alrededor de Marte, y estas dos que están fijas en la Tierra, primero que todo buscaban la posibilidad de estudiar la composición del suelo, de qué estaba hecho Marte, óxido de hierro, el planeta rojo. No encontramos las grandes porciones de césped ni microorganismos que esperábamos. El hombre sigue insistiendo en encontrar algún tipo de vida. Allí no la hemos encontrado. Claro está que les puedo contar que en la Tierra
se encontraron unas pequeñas muestras en un meteorito con posibles vestigios de microorganismos de Marte. ¿Y cómo es esa historia? Sencillamente, hace millones de años, cuando hipotéticamente había vida en Marte, de pronto todavía la hay, llega un gran meteorito, impacta Marte, en ese impacto sale expulsado al espacio mucho material y entre ellos pues esos microorganismos y quedan atrapados dentro de esas rocas que están al espacio. Esas rocas giran alrededor del sistema solar durante millones de años. Un buen día caen sobre la superficie terrestre y algunas caen sobre los polos, en la Antártida, por ejemplo, o en zonas desérticas. Y después de unos años un investigador va y encuentra esa roquita, la analiza, encuentra que esa roca tiene gases atrapados que no son de la Tierra, pero que sí son gases de la atmósfera marciana, y entonces puede comprobar que esa roca es de Marte y que tiene unas piecitas chiquitas rarísimas ahí que pronto son microorganismos. Entonces ahí es donde han empezado las primeras tesis de que en Marte sí había vida y que esos son microorganismos. Hay otros que la refutan. Entonces, el proceso para llegar a Marte, pues ya para amartizar, digámoslo así, no aterrizar, sino amartizar, pues ha tenido diferentes procesos. Unos, la nave, por ejemplo esta que está aquí, lleva unos cohetes retropropulsores y empieza a descender con ellos, a frenar controladamente su amartizaje. Pero hubo otros que utilizaron paracaídas con grandes bolsas de aire para permitirse caer sobre el Marte como un balón, rebotar varias veces con unas bolsas de aire y con los varios rebotes sucesivos, parar en un momento dado, desinflar esas bolsas de aire y permitir que salieran los robots que tenían en su interior. La última es una de las misiones como la Curiosity, una bien curiosa, porque utilizó pues cohetes retropropulsores, utilizó paracaídas y él autónomamente después trae una grúa que permite que el carro se pose suavemente sobre la superficie de Marte y la parte superior de que lo está transportando salga despedida y movida hacia otro lejano, a un lugar lejano para no dañar la máquina. Este proceso, pues lógicamente, no es del año 2012, que fue cuando llegó el Curiosity. Estamos hablando del 5 de agosto del año 2012. Esto viene desde el año, como les mencionaba, del año 65 con las Mariner, en el 69 con otro Mariner, en el 71 ya vienen con la serie de los vikingos, después el Pathfinder, después viene el Spirit y el Opportunity en el 2004 y 2008 ya con la Phoenix, que es la que les hablaba que eran estáticas. Las composiciones principales de la nave Curiosity, pues uno quisiera que llevara un científico ahí que pudiera coger una cucharada de Marte, probarlo, mirarlo, analizarlo, descomponerlo y ver qué hay realmente. Y los gringos escogieron un sitio ecuatorial sobre Marte para poder aumentar las posibilidades de que se hallara vida o encontraran más vestigios de que algo pasó, de vegetación, alguna cosa. Hasta ahora no se ha dado. Pero bueno, ¿qué necesitaba para eso? Un láser, necesitaba un espectrómetro para estudiar la composición. Entonces, para estos robots se les pone en la mano, todo está articulado, ellos tienen como un brazo que articula en todas las formas y lógicamente tiene software suficiente para poder decidir cómo taladrar una roca, quitarle la parte que llama el regolito, que es la parte que la radiación solar y sobre todo en Marte, que la capa de la atmósfera es muy tenue, muy delgadita, menos de 20 kilómetros. Entonces hay una gran cantidad de radiación que está quemando a todas las piezas permanentemente. Entonces hay que taladrar esa superficie y empezar a ver qué hay dentro de ella. Y el espectrómetro, lógicamente, para poder dilucidar qué materiales está compuesto esas rocas, qué tienen. Y como hemos mencionado, óxido de hierro es lo que encontramos por todos lados. Fíjense aquí, de pronto no se ve muy bien, está la escala de un ser humano con el Curiosity. Estos carros se diseñaron con 6 ruedas, no con 4 ruedas, sino con 6 ruedas para permitir siempre estabilidad y no permitir que se volteara el automóvil o el carrito explorador. Estos carros son no 4x4, sino 6x6, digámoslo así. Y esas ruedas tienen lógicamente en su superficie un labrado especial para que no se entierren. El caso de los carros de Spirit y Opportunity, que es este que está aquí, pues aquí están en escala los 3 modelos, el primero, el segundo y el tercero.
El primero, por ejemplo, simplemente tenía aquí su panel solar, su antenita, y retransmitía a su nave nodriza, que posteriormente se llamó la estación Carl Sagan. Esa era la Pathfinder y este era el Sojourner. Entonces él fue el primero que empezó a trabajar y tenía un pequeño bracito con el que podía taladrar y miraba y analizaba. Pero lógicamente le abrieron mucho las ganas a los científicos de pasarse al Spirit y al Opportunity. Estos robots ya tienen más cara como de humano, vea, tiene aquí un mástil en donde están cuadrados dos cámaras, ya tenían dos ojos, ya podía ver como en forma de estéreo, tenía grandes paneles solares, su antena repetidora, su brazo de análisis también y sus 6 ruedas. De estos dos carros, uno desafortunadamente se varó, se enterró una ruedita y quedó ahí anclado. Y el otro todavía está andando. Imagínense que uno de estos en una época se estaba muriendo. ¿Por qué? Porque pasó una gran tormenta de polvo y le tapó los paneles. Entonces no podía recibir energía del sol para procesarla y suministrarla a todo el circuito electrónico. Esa nave se estaba muriendo, pero afortunadamente hubo un ventarrón grandísimo otro día y le limpió los paneles y resucitó. Estos carros los hicieron parquear en diferentes partes del planeta para poder trabajar 24 horas terrestres. Y los hicieron amartizar en zonas cerca a los cráteres que tiene Marte. Marte todavía se ven impactos de cráteres como en la Luna. La Tierra también tiene esos impactos de cráteres, lo que pasa es que nuestra geología durante muchos años y meteorología los ha borrado. La Tierra también sufrió esa gran cantidad de impactos de cuerpos celestes en la época de la formación del sistema solar. Entonces en Marte todavía hay vestigio de esos impactos y entonces con la búsqueda del agua esos carros se hicieron parquear cerquita de esos cráteres. Está hablando del Spirit y el Opportunity y si ahorita tenemos tiempo les doy a dar una información acerca de ellos para que visiten y lo miren. Bueno, desde ya en la página de la NASA, ustedes escriben NASA y entran a la sección de Marte o Mars, M-A-R-S, y ahí van a encontrar los últimos videos que está lanzando uno de ellos todavía y los que lanzó durante más de 4 o 5 años, el Spirit y el Opportunity. Estos algunos se encuentran y ahora pues está de moda este que es mucho más grande. Aquí pues ya tocó cambiar el formato del cohete, porque imagínense, aquí iba montado en la punta de un cohete en donde iba la nave nodriza y él adentro. Después estos los montaron en el mismo cohete de estos, pero sin la nave nodriza. Es decir, estos eran los que iban en las bolsas de aire y cayeron allá contra el suelo marciano fuertemente, rebotaron y pudieron andar. Ahorita miramos un clip de video de esos. Y aquí el carro, el Curiosity, pues que ustedes saben son nombres que se adoptan muchas veces por concursos y en este caso una niña le puso el nombre de Curiosidad. Entonces, lógicamente es mucho más robusto, está diseñado para trabajar más de los 3 meses que se calculó. Si esto ya dura varios años, este puede durar muchísimos más años. Este también trae su cámara de observación, trae su espectrómetro, trae su láser. Su diseño de llantas es un poquito más robusto que los antecesores. Y lógicamente el peso era casi de 1 tonelada. Eso ya es. Y estos equipos, pues imagínense para que funcionaran y trajeran todo bien hasta Marte. Un detalle aquí de ingeniería. Aquí está el carro plegado, véalo. Está una rueda, aquí una rueda, aquí una rueda y por detrás están las otras 3. Está todo plegado. La idea es que cuando él llega ya se despereza, se estira. Está todo plegado. Esto que está aquí es un cono para protegerlo cuando él está entrando contra la atmósfera marciana. Esto que está aquí arriba es la estación para el descenso, que es como una grúa, como un puente de grúa. Esto tiene unos coheticos, que son los que se accionan cuando ya está muy cerca. Ya los sensores pueden medir que está a más de 200 metros de altura o 1 kilómetro de altura y se encienden y permiten que con unos cables de acero puedan desplegarse el carro sin ningún problema. Encima viene la caja protectora que cierra con el cono y en la parte superior viene el gran paracaídas, que esos paracaídas tienen que ser súper bien diseñados, porque acuérdense que cuando los americanos, o ya puedo decir que nosotros, porque con el Libertad 1 pusimos un satélite en órbita, nos tocó trabajar en eso, toca imprimirle una velocidad de al menos 11 kilómetros por segundo, para que salga de la atmósfera, de la gravedad de la Tierra y pueda llegar a Marte.
Entonces estos aparatos cuando entran a Marte entran a más de 11 kilómetros por segundo. ¿Cuánto tiene Bogotá de largo en kilómetros? 18 kilómetros de largo por ahí. Entonces en 2 segundos atravesaría esto. Van volados. Entonces imagínense, esto tiene que tener unos super paracaídas, súper bien diseñados, a velocidades supersónicas, para que no se rompan, para que aguanten frenar una tonelada que está pesando esto, más el cono, más la grúa. Imagínense ustedes la parte de ingeniería. Aquí se ve el parte del proceso del Curiosity. Cuando una máquina va a otro planeta, hay que preocuparse y mucho por no contaminar el otro cuerpo celeste. La Luna, Marte, Júpiter, Titán, la luna más grande de Saturno, que probablemente es una prototierra. Esas naves tienen que ir súper esterilizadas. No se puede ir a llevar microbios allá porque entonces vamos a encontrar la vida de nosotros mismos. Eso es complicado. ¿Quién sabe hasta qué grado ellos son capaces, así estén todos empijamados y con sus cubiertas, permitir que no se vaya un microorganismo? Y estemos leyendo que hay microorganismos de la Tierra. Ahí es un reto bastante grande de la ciencia. Fíjense aquí, estos cables están dándole suministro de energía y el carro pues se va operando y se va trabajando. Este carro, el Curiosity, aquí está en sus diferentes etapas. Aquí está entrando en la atmósfera marciana. Aquí despliega el paracaídas. Posteriormente viene la estación de descenso. Despliega con los cables el carro. Sigue buscando un sitio apropiado para amartizar. Aquí se ve el carro guardado dentro del cono y lógicamente el carro ya trabajando sobre la superficie marciana. Haciendo un detalle del 6x6. Fíjense los brazos cómo están totalmente articulados. Tiene cámaras. Tiene los laboratorios aquí en esta parte interior. Él puede tomar y recoger muestras y analizarlas. Este carro no tiene la posibilidad de coger muestras y lanzarlas a la Tierra. Hay otra nave que es la próxima, que tiene una pequeña estación de cohete y la trata de volver a la Tierra para tener material aquí. Ese no se ha logrado todavía llevar a cabo, que sería tomar muestras directamente del planeta Marte. Por eso una pieza de Marte, si se encuentra aquí en la Tierra, vale millones de dólares. Si se encuentran una, me cuentan, por favor. La primera pieza de la historia de Colombia es el meteorito colectado en Santa Rosa de Viterbo por Cecilia Corredor. Se dice que por el año 1810, y los españoles compraron esa pieza espacial, y el pedazo más grande está en el Museo Nacional. Apenas entra, está ahí. Muchas piezas de esas están ahorita en varios museos del mundo, porque en esa época se sacaron secciones para estudiar en otros laboratorios, y el nombre de Colombia dio muchas vueltas con el meteorito de Santa Rosa. Últimamente un campesino me llevó un pedazo y que me lo estaba vendiendo, y le dije, ¿y por qué? Le dije, ¿por qué no lo deja ahí? Cortamos unas secciones para que en las universidades estudien de qué están hechos los meteoritos, porque hay varios tipos y todo. No, a mí me interesa la plata, que no sé qué. Y le dije por molestar, ¿y cuánto está pidiendo? Me dijo, 3 millones de euros. Entonces yo dije, bueno, lléveselo, porque ¿qué hacemos? Entonces se lo llevó y se perdió. No hemos tenido, ahorita Santa Rosa de Viterbo, lo que queda del meteorito es el nombre del pueblo, es un hotelito en la plaza de la marca, de la plaza del pueblo, que se llama El Ariolito. De resto no hay nada, y el pedestal donde estaba el meteorito. Todo eso para decirle pues que esas piezas son muy preciadas y son complicadas de identificar, y ya muchas personas me mandan piecitas pensando que son meteoritos, y muchas veces son rocas normales de aquí de la Tierra, etcétera, etcétera, y ya los laboratorios de muchas partes del mundo están aburridos de que les manden piezas a ver si es meteorito o no, hay para poderlo vender caro y no sé qué. Hay mercado en el cuento. Pero bueno, el caso es que de Marte sí sería muy preciada una pieza, porque vaya y tráigala. Complicado, ¿no? Es complicado. Imagínense que todo eso que está en estos autos, estos carros exploradores, es totalmente automatizado y mecanizado. Los materiales tienen que soportar la radiación, tienen que soportar los cambios de temperatura, la vibración, los lubricantes no se pueden secar, los pegantes no se pueden cristalizar. Es un trabajo bien dispendioso, y sobre todo que, pues, para diseñar una pieza de estas, yo creo que hay más gente que la que estamos en esta sala, y todo tiene que funcionar perfectamente. Entonces ahí está el gran reto de que las cosas funcionen.
que las lentes de las ópticas funcionen, que las herramientas de taladrar estén funcionando bien, que todos los amortiguadores, que todos los diferentes brazos que están actuando trabajen como debe ser, los rayos X para analizar las partículas, tiene que trabajar todo a perfección. Ahí es un ejemplo de trabajo en equipo muy bueno. Es decir, en un proyecto de estos no se puede trabajar con que usted me cae mal y usted bien, sino todo el mundo, así se caiga mal, tiene que haber unidad de trabajo y uniformidad para que salgan los proyectos. Es un ejemplo para que las cosas salgan adelante y hay varios países que lo han logrado y hay que sobrepasar todas esas cosas. Estos proyectos, pero digo que además de saber del Curiosity, pues lo chévere es aplicarlo a lo nosotros. A cualquier proyecto que hagamos yo siempre aconsejo trabajar mancomunadamente para que salgamos adelante. Si no somos los colombianos todos para el mismo lado, entonces ¿para dónde vamos? Las telecomunicaciones es otro aspecto importantísimo. Si se llega a dañar las antenas, el carro queda muerto, queda ya solo. A veces son inteligentes, autónomos. Entonces, imagínense ustedes, toca desde tierra mandar las señales para que llegue al satélite que está llegando, girando alrededor de Marte. Sea este o sea este. Uno se llama el Mars Express, el otro el de orbitador de reconocimiento y el Odyssey. Y esos tres pueden mandar también señal al Curiosity. Está diseñado para que utilice cualquiera de los satélites que tenemos allá. Y hasta ahora, pues, con todo y esto no hemos encontrado otra forma de comunicarnos más eficiente. Es lo que tenemos y lo que mejor nos ha funcionado. Las últimas imágenes han encontrado que sobre la superficie de Marte hay como unos granulitos, unas esferitas. Están totalmente descrestados los científicos qué es eso. Yo aquí no tendré la respuesta en esta charla que estamos haciendo sobre Marte, pero probablemente en unos días ya encontremos la respuesta de los científicos. Es bien interesante que hoy la ciencia muestra esto. Hace años eso era secreto y de pronto mostrar una imagen y no más. Hoy en día usted por internet encuentra gran cantidad de imágenes. Los telescopios espaciales, que son bastantes, toman miles de imágenes al día y antes eran disponibles para el público a los 2, 3 años. Ahora ya, antes de un año, ya están disponibles para que usted si las quiere tomar y analizar, las realice. Es decir, que hacen falta gran cantidad de científicos para moverse en ese campo. La página de la NASA que les mencionaba tiene este encabezamiento, esta bandera, para que se puedan dar cuenta de lo que trabajan. Por ejemplo, está una fotografía con la rueda del carro que marcó y para estudiar, pues lógicamente, superficie. Lo primero que hace una nave cuando llega a Marte es estudiar en dónde se paró. No empiezan a tomarle fotos allá del horizonte, bonito, no, lo primero que hacen es donde cayó la rueda, la pata, y eso también hicieron cuando llegaron a la Luna. Lo primero que fueron era mirar si estaban bien parados o digámoslo así, sobre tierra movediza o no. Entonces el carro lo primero que hizo se fue ese trabajo. Es bastante dispendioso, bastante complicado el trabajo del investigador y sobre todo estar remotamente y con el jefe encima mirando si está la misión funcionando bien o no. En esta página van a encontrar una sección de imágenes, de videos y lógicamente el estado de la misión. Hay algunas multimedias y hay algunas cosas. Vamos a ver si aquí con el internet que tengamos trabajamos para ver alguna de estas últimas fotografías que nos ha mandado el Curiosity. Ahí estamos viendo solamente es la parte del ingreso del Curiosity. Fíjense ustedes que está entrando sobre la superficie marciana. Está descendiendo a más de 11 kilómetros por segundo. Allá va, lógicamente suspendido, buscando el sitio escogido para amartizar. La cámara sí están haciendo, ya es casi que transmisión en vivo, permanente.
Y ahí amortizó. La página es www.usa.edu.co, USA de Universidad Sergio Arboleda.edu.co, o el otro es usergioarboleda.edu.co.